quiero invitarles a que leamos en Génesis capítulo 2. Vamos a leer a la altura del verso 4 de Génesis 2. Génesis 2:4. Dice así la palabra del Señor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bdelio y oro. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Siria. Y el cuarto río es el Éufrates. Amén. Que como siempre Dios bendiga su palabra. Así que, hermanos, hay algunas precisiones que hacer. Ya les dije hace unos instantes de que hemos concluido la primera serie del capítulo 1 de la creación, del capítulo 1 del Génesis. Pero el libro continúa revelando qué pasó, cómo iniciaron las cosas. Génesis es principio. Y aquí, en esta lectura, vamos a ver, como hemos estado presentando, y ustedes lo pueden ver aquí, el principio del hombre en la tierra. Así que esto es súper interesante, porque concluimos la creación, y usted dirá, pero ven acá. Pero en el capítulo 1 habló de la creación del hombre, y dice varón y hembra lo creó. ¿Y cómo es que ahora entonces va a hablar otra vez de la creación del hombre? Bueno, eso es un aspecto interesante, que es el que vamos a aclarar aquí como una importante precisión. El versículo 4 de Génesis 2 es una especie de puerta giratoria. Usted ve cuando usted va a un mall, que hay una puerta que da la vuelta, ¿verdad? Y usted entra, pero ya vuelve al mismo inicio. Bueno, eso es más o menos el versículo 4. Mire, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Este versículo sirve de conclusión para el relato primero de la creación general, pero también de introducción. Ven, dos cosas, ¿verdad? Por eso le dijimos que es como una puerta giratoria. Cierra y abre. Cierra el relato de la creación, pero abre un zoom, una ampliación de uno de los relatos que él ya dijo. Él había dicho que entre todas las cosas creadas, en el día sexto creó al hombre. Pero ahora él va a volver a retomar esa creación para ampliarla, desarrollarla, dar los detalles que en aquel relato general
de todos los días de la creación no hizo. Así que ese es el propósito. Y esto, por eso estamos ilustrándolo de esta forma, que de ese relato donde se creó toda la cosa, ahora va a ser el énfasis al hombre. Y esto no es porque nosotros lo hayamos inventado, o no es una teoría del texto nuestro. Es el intento de quedarnos en lo que el texto de la Biblia enseña, de lo que Él dice, no de lo que nosotros digamos. Porque cuando usted compara a Génesis 2:4, que es el que estamos hablando, y usted lee Génesis 5:1 y 2, se dará cuenta que lo que estamos diciendo es el propósito y la intención del autor de Génesis. Él cierra la creación y abre este relato que se va a extender hasta Génesis 5:1. Y es tan así, y por eso les digo que no es una invención ni una interpretación nuestra, que es el propio, y lo voy a leer ahora, es el propio autor del Génesis que vuelve a mencionar la frase que dice Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán. Y miren cómo vuelve a empalmar lo que estamos hablando. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios los hizo, varón y hembra, otra vez lo cita, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Usted ve cómo él delimita los relatos y la intención. Recuérdense que habíamos estado hablando en una ocasión anterior de que el autor del Génesis divide el libro en libros. Estas son, cada vez que usa la expresión, estas son las generaciones, porque él va a pasar a explicar uno de los libros que él ha delimitado o de los orígenes. Así que esto es una importante precisión, porque hay autores que dicen que el versículo 4 es el final, o hay otros que dicen que es el inicio, pero nosotros creemos que sirve para ambas cosas: cerrar y retomar el relato original y continuar con el relato que hemos dicho desde el principio. ¿De qué? El principio del hombre. Así que después de esta importante precisión, vamos a ver qué encontramos en esta interesante lectura. Lo primero que vemos es lo que encontramos en la tierra en que fue creado el hombre. Los versículos 5 y 6 dicen: y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Así que estos versículos, como hemos dicho, retoman del relato original y comienza a describir cómo estaba la tierra. La tierra estaba en un estado sin plantas, sin lluvia y sin la presencia del hombre. Está retomando el día tercero de la creación, donde después el Señor crea las plantas y la vegetación. ¿Por qué Él hace esta precisión? Precisamente en exposiciones anteriores habíamos dicho que la estructura, como está relatada en Génesis, es presentar la situación de interés, la necesidad o el problema que el relato va a resolver después. Por ejemplo, ¿cómo dijo que estaba la tierra? Sin planta. ¿Cómo lo va a resolver? Creando la vegetación. Pero no había lluvia. ¿Cómo lo recibía? Había un vapor que subía y regaba la faz de la tierra. Ahora, no había hombre para que labrase o guardase la tierra. ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, ustedes ya lo habrán deducido, ¿verdad? Si no hay hombre, ¿qué va a hacer? Él va a crear al hombre para que lo guarde, para que labrase la tierra.
Así que el tema de interés a desarrollar en este texto es la creación del hombre. ¿Lo ven? Él expone el problema y después cómo Dios en su provisión resolvió la situación. Por eso está estructurado de esa forma. Él retoma el día tercero, pero la va a desarrollar desde la óptica de la necesidad o el propósito de la humanidad, el propósito humano. No, aunque se parezca a un anuncio comercial que había una vez, pero es como decir, ¿y quién va a labrar la tierra? Bueno, el hombre. Esa es la respuesta. Es importante ver cuál es la óptica y el propósito de eso. Ahora, la otra parte interesante es que decía, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Increíblemente para nosotros es algo fuera de lo común, porque nosotros vemos que aquí llueve, ¿sí o no? ¿Ustedes han visto que llueve? Usted no se imagina una tierra en que no llovía. Bueno, esa tierra en que el hombre fue creado es una tierra donde no llovía. Subía un vapor condensado que cuando subía a la superficie, entonces como que se derretía y ese vapor era como un rocío, pero más denso, y eso regaba las plantas. ¿Por qué había ese vapor? Nosotros habíamos dicho en una exposición anterior que retuviéramos las características de la tierra de ese entonces. Y por eso llamó la atención y vuelvo a traer aquí esta imagen que nosotros usamos en una exposición anterior, que cuando Él separó las aguas de las aguas, Él dejó agua por encima de la atmósfera y habían también aguas por debajo. Esas aguas subterráneas que Él dejó cuando separó las aguas de las aguas eran las que hacían que el vapor de agua subiera de la tierra y entonces mantuviera húmeda, mantuviera siempre regada la faz de la tierra. Era una tierra diferente a la que nosotros vivimos ahora. Antes de la catástrofe que hizo que la tierra cambiara a la que tenemos hoy, que eso también lo va a explicar más adelante en Génesis. Pero es importante que nos detengamos a saber cómo era la constitución de esa tierra. El clima era diferente. El nivel de oxigenación y de oxígeno en esa tierra era diferente al de ahora. Y ese nivel de oxígeno permitía que la gente durara más años, que durara más y que se desarrollara de manera más óptima o mejor que a la tierra en que nosotros vivimos ahora. Para que usted vea, si usted no lo sabía, esas son de las cosas que revela la palabra del Señor. No era el clima ni era la tierra que nosotros vivimos. No solamente era que había esas aguas subterráneas que hacían que subiera el vapor y que humedeciera y regara la tierra. Recuérdense que todavía estaban las aguas que Dios había dejado por arriba de la atmósfera. Así que teníamos una protección extra que no tenemos ahora. Es importante destacar que Dios no quitó todas las protecciones que Él había hecho cuando creó la tierra. No dejó la atmósfera, no dejó el campo magnético para los objetos sean desviados, y esta cúpula la dejó, pero esa que había extra, que hacía que el clima fuese más agradable y que propulsaba esto que estamos hablando de mejores condiciones, esa Él la quitó. Y todo siempre, lamentablemente, a causa del pecado. Así que continuemos. Primero hemos visto la tierra en que fue creada el hombre. Una tierra diferente, donde Dios creó al hombre, a la que vivimos hoy. Pero es la primera idea que quiero que retengamos.
Primero, la tierra que fue creada en el segundo, vamos a ver en estos versos la forma en que fue creado el hombre. Dice el verso 7: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo creo que ese es uno de los versos, aunque es corto, más poderosos y profundos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquí se describe la acción de Dios al crearnos a nosotros. La acción de Dios aquí es como un alfarero. Usted sabe lo que es un alfarero, que trabaja con el barro y le da forma y hace vasijas y eso. Bueno, el Señor, cual un alfarero, tomó del polvo de la tierra abajo e hizo un muñeco al hombre. Lo profundo de la palabra del Señor es cada cosa que utiliza. Aquí dice que Dios formó. Esa palabra significa cuando tú haces algo de un diseño que tú tienes en tu mente antes. Miren qué privilegio tan grande tiene el hombre. Dios lo diseñó y después lo hizo realidad. Tuvo la forma, las dimensiones de ese muñeco del barro y del polvo, sin vida. Y déjenme decirle que esta afirmación no es algo ligero. Es una de las afirmaciones más directas e irrefutables. La ciencia no discute esto. ¿Usted sabe? Esa imagen que le estoy presentando, usted la puede encontrar hasta en Wikipedia. Está una imagen similar, donde está demostrado que los mismos elementos que hay en el polvo de la tierra se encuentran en el cuerpo humano. Tremendo. Esa proporción de hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno y de otros elementos, en la misma proporción que está en la tierra, en el polvo de la tierra, está también en el cuerpo humano. Fuimos y tenemos los elementos que hay en el polvo. Eso es incontrovertible. Y me pregunto, y pregúntese usted que nos escucha, en la época que se escribió el Génesis, ¿cómo, si no es revelación sobrenatural de Dios, va a saber el autor, Moisés, divino, esa información que nuestro cuerpo fue creado de la tierra? Lo que hoy la ciencia comprende. Tenemos que llegar irrefutablemente a la conclusión de que esto es palabra de Dios. Lo mismo que hay en la tierra, tenemos nosotros en el cuerpo. Y eso es lo que dice Génesis 2:7, que Dios no hizo del polvo de la tierra. Eso es tremendo, y eso es una de las verdades que tenemos que proclamar y saber. Y digo que este verso es profundo porque no solamente nos hace esa declaración de que fuimos creados del polvo de la tierra, sino, mire la especialidad del ser humano. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. En el proceso de la creación del hombre, es un proceso de intimidad creativo que no se da en las demás cosas creadas. Dios había creado, salgan de la tierra los animales, hágase por el poder de su palabra, pero en este acto creativo de Dios, Dios da de su aliento, da de sí mismo. Dios respira, Dios exhala. Aquí dice en la nariz del hombre, ¿verdad? Pero es aliento de vida. Él que es vida y que es preexistente a todas las cosas, Él que es vida, Él da de Él para que
venga a vivir. La expresión dice que vino a ser un ser viviente. En el original, un alma viviente. Eso es lo que hace al hombre especial. Por eso Él lo hace a imagen y semejanza. Esa especialidad que Dios transmite a esta criatura es lo que le da la facultad de conocer, de tener idea del presente, el pasado y el futuro, que los animales no la viven. Los animales viven el día a día. Nunca esperen que un perro va a decir que yo voy a ahorrar para que yo tenga dinero, no. Porque son seres vivos, sí, pero no tienen la conciencia ni la personalidad de la cual Dios dotó al ser humano. Dice Job 27:3, porque esta verdad es repetida a lo largo de toda la escritura. Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Eso es Job 27:3. Usted ve que esta verdad revelada en la Génesis era una verdad que daban por sentado los antiguos y los creyentes. Hemos sido infundidos de vida por el aliento de Dios. Claro, esta figura una vez más se va a usar luego, porque va a decir que como el aliento de Dios es que da vida, todo lo que sale de su boca es vida. ¿Y qué más sale de la boca de Dios? Su palabra. ¿Ven? Ustedes ven la imagen, qué precioso. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, porque es inspirada, soplada por Dios. Así como Él dio vida al hombre, a ese muñeco, también Él infundió vida a su palabra. Por eso leer la Biblia no es por leer cualquier libro, es la palabra viva y eficaz de Dios. Ella hace algo en tu alma, transforma. No es lo mismo que leer una novela o leer el periódico. Esta palabra es diferente, porque viene de Dios. Dice Salmo 104:29, escondes tu rostro, se turban, y oigan lo que, en base a esta verdad de Génesis 2:7, le quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven. En base a esta verdad de Génesis 2:7, nosotros podemos, a lo largo de la revelación de la Escritura, saber qué es la muerte. ¿Usted quiere saber qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando usted muere? Bueno, es que el hálito de Dios, el Espíritu de Dios, sale del cuerpo, y entonces su alma se separa. Y porque hay esa separación, que es lo que significa muerte, queda el cuerpo. Y el cuerpo, ¿de dónde fue que lo hicieron? ¿De dónde? ¿De él? ¿El cuerpo lo hicieron de él? Entonces, ¿qué se convierte el cuerpo entonces cuando sale el espíritu de la muerte? En polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Usted ve? Así que dejan de ser y vuelven al polvo. Salmo 104:21. Esas verdades son cardinales y ya no hay misterio en eso. Así obtuvimos vida y así morimos. Y así nuestro cuerpo, que vino del polvo, como el principio que establece, vuelve al polvo. Pero una última expresión de esto, y súper interesante, es que la que dice que el hombre vino a ser entonces un alma viviente o un ser viviente. Así que tenemos el origen de nuestro cuerpo. ¿De dónde viene nuestro cuerpo? Del polvo de la tierra. ¿Y de dónde viene nuestra vida? Proviene de Dios, porque Él es que sopla. Y cuando entonces el poder de vida y divino toca a ese muñeco de barro, es que entonces tiene vida.
Y pasa algo extraordinario, que ese es el gran misterio de nuestra creación. Porque está el cuerpo, está el espíritu que Dios envía, pero por el poder de Él se crea algo único e irrepetible, que eres tú. Por eso dice Génesis que vino a ser un alma viviente. Te creas tú, tu personalidad único. Tú eres un alma que vive. El alma es el verdadero tú. Por eso el alma se comunica con este medio material utilizando el cuerpo. Y tu alma se comunica con lo espiritual por tu espíritu. Por eso, cuando mueres, el espíritu se va, el cuerpo se vuelve al polvo y se pudre. Todavía tú existes, porque tú eres el alma. Ese es tu verdadero tu recuerdo, tu persona, lo que viviste. No se desaparece. No es cierto. Tú mueres y todo se queda ahí y ya te desvaneciste. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. El hombre vino a ser un alma viviente. Nosotros somos el alma. Es más, esto tampoco es una interpretación que nos la inventamos. Miren cómo dice Apocalipsis 6, 9 a 10. Y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz. Miren, ahí no tenían cuerpo ni otro. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no buscas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Lo ven? Cómo después de la muerte vemos almas clamando y teniendo recuerdos, porque el alma es el verdadero tú. Por eso ellos pueden interactuar por sí solas. No todo se acaba aquí. Y por eso se dice que lo más preciado que nosotros tenemos es el alma. ¿Sabe lo que dijo Cristo en el Evangelio? No tema a lo que matan el cuerpo, teme a lo que matan tu alma, que la destinen a la condenación y a la perdición eternamente. Porque eso es lo importante. Y qué pena es que giremos toda nuestra vida en torno a lo material y a lo físico, en torno a lo que nuestro cuerpo pueda percibir, comer, ver. Eso es importante para mantenernos, pero eso no es lo más importante. Por eso la palabra del Señor dice, mira, hablando de la forma en que nosotros fuimos creados, nos dice lo que verdaderamente es importante y lo esencial para nosotros. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de hoy. Y cuando vemos la palabra de Dios de esta forma, nos parece clara, nos parece sencilla lo que el Señor ha revelado de nosotros. Eclesiastés 12:7, para terminar esta segunda idea, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Más claro de ahí, como dice nuestro autor popular, no canta un gallo. Así que por eso es tan importante primero conocer en la tierra que fuimos creados y cómo la perdimos, a causa del pecado. Y segundo, conocer verdaderamente en la forma que nosotros fuimos creados y cómo está ratificado por la ciencia y cómo la palabra del Señor una vez más detalla en otros textos de la Biblia esta verdad de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y que el centro de nuestra personalidad es el alma. Y esto por algo que he reservado más adelante también, que me voy a referir de nuevo a eso. Pero la tercera y última idea que encontramos en estos versos, no solamente en la tierra que fue creada, en la forma en que fue creado el hombre, sino en tercer lugar vemos el lugar donde fue puesto el hombre. Miren lo que dice: y Jehová
siguiendo el relato. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y detallan los versículos 11 al 14 esos ríos. Así que Jehová Dios plantó un huerto en Edén y al oriente. Así que el huerto no era como toda la tierra. Lo que quiero decir es que tal vez la gente piense, bueno, Dios creó todas las cosas y lo que nos describe la Biblia es el huerto de Edén. Bueno, pues entonces toda la tierra era el huerto. No. Aquí dice que Dios plantó un huerto. La tierra estaba creada y Dios plantó un huerto. Era un lugar especial. Edén significa delicia. Dios plantó un huerto en un lugar de delicias. A mí me dolió el corazón, de verdad, al reflexionar en esta palabra, porque entendí qué es lo que nosotros sentimos. Y entonces me dolió y valoré lo que nosotros perdimos. Y ahora me explico. ¿Tú sabes qué es lo que nosotros queremos? Tener aquí un paraíso terrenal. Afianzarnos aquí en esta tierra, vivir lo más que nosotros podamos, porque no queremos morir y disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Pues déjame decirle que eso era lo que Dios hizo desde el principio. Dios creó un paraíso, plantó un huerto. Es más, miren la letra del verso. Dice, plantó un huerto al oriente. Es decir, que posiblemente no fue que el polvo que Dios tomó para hacer el hombre fue del mismo lugar del Edén. Porque mire, dice que plantó un huerto al oriente. O sea, la Biblia no revela de en qué lugar precisamente Dios formó al hombre, de donde tomó el polvo, el barro para hacerlo. Pero sí especifica entonces que plantó un huerto al oriente y ahí puso al hombre que había formado. Este es un lugar especial. Dios lo plantó, lo preparó de manera especial para el hombre, para que estuviera protegido. Y por eso decía que me dolió en el corazón, porque nosotros anhelamos tener un paraíso aquí. Algunos no quieren ver con nada de las cosas de Dios y quieren hacer un paraíso aquí, pero ya lo perdimos. Lo perdimos cuando pecamos. Y ya Dios no promete un paraíso terrenal, sino promete un paraíso celestial, que solo se accede por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este lugar era un lugar especial preparado por Dios, distinto de la tierra. Y este lugar también era un lugar adecuado y de protección. Era el hogar del hombre, dice, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué privilegio le da al hombre Dios de crear un lugar especial para protegerlo, dado su fragilidad, y lo pone en él? No lo deja que deambule errante por toda la tierra, lo pone en Edén. Y es un lugar tan especial de delicia, donde, miren qué interesante, ya Dios ha creado toda la vegetación, todos los árboles que están en la tierra, pero como el jardinero de este jardín es Dios, dice que Dios hace nacer especialmente de todos esos árboles. ¿Cuáles? Los árboles, miren, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, que Dios le plantó un huerto al hombre donde estaban los mejores frutos, los frutos más bellos, más nutritivos, lo que necesitaba él para desarrollarse y para comer. Y no solamente árboles a manera comestible de lo que conocemos, sino árboles también especiales, porque dice aquí que estaba tan bien, ¿verdad? Lo agrega. ¿Cuáles árboles estaban ahí? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Estos árboles, como se vuelven a repetir
los detalles para también dedicarle un tiempo especial a la descripción y el significado y función de esos árboles. Pero por ahora, en el nivel del relato que estamos, vamos solamente a mencionarlos, ¿verdad? Y decir que estaban entre los árboles buenos y comestibles. También esos árboles especiales, le decimos especiales porque usted no los ve, ¿no? Usted no dice, voy a cruzar el puente para ir donde está el árbol de la vida, ¿no? Usted no lo va a encontrar. Entonces, pero más adelante trataremos sobre ellos. Y por último, aquí decía, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Así que el huerto de Edén era un lugar fértil, privilegiado en cuanto a su posición geográfica, que salía un río que se repartía en 4 brazos. Esto implica que, como han querido decir algunos, el Edén no es una metáfora, no es una parábola. Y que no, eso es algo que quiere decir poético. No. La descripción del Génesis es que era un lugar real, físico, geográfico. No era una imaginación, ni un ejemplo, ni una figura de lección. En efecto, quisimos solamente, para concluir toda esta idea, que de los 4 ríos que menciona uno de ellos, dice en los versículos 11 y 12, que rodeaba la tierra de Abel y que había oro en aquella tierra. En un documental interesante que pude ver y siguiendo mediante imágenes satelitales la descripción del Génesis, resultó muy interesante ver que en un desierto, porque ese es el significado de la palabra Ávila, el terreno arenoso, donde hay desierto, se encontraron o se encuentran todavía al día de hoy vestigios de que hubo un río, porque usted ve los crustáceos, los caracoles que solamente se encuentran en el fondo. Y esa investigación da en un lugar en Arabia Saudita, en la provincia de Medina, que miren que no es coincidencia. ¿Qué dice el Génesis? Que salía un río y bordeaba aquel terreno desierto lleno de arena y que ahí había oro. Y hasta el día de hoy, creo que iban a cerrarla en el 2023, pero hasta el día de hoy en el desierto de Giras había una explotación de oro hasta el día de hoy. Así se llama el nombre en hebreo, cuna de oro. Y yo quise solamente, como una de aquellas cosas curiosas que confirma la palabra de Dios, así se ve en el satélite, todavía hay toda una empresa confirmando lo que el Génesis dice, que había un yacimiento ahí de oro todavía. Como ya le había dicho, Ávila significa terreno arenoso. Y miren cómo la Génesis, tanto Génesis 10:7 y 10:29, se refiere nuevamente a Ávila como una tierra arenosa en Arabia. Así que aún los pequeños detalles que creamos que son insignificantes son confirmados literalmente en la realidad. Es verdad lo que dice la poderosa, la perfecta, siempre eterna palabra de Dios. Así que esta es mi conclusión. A nosotros ver el principio del hombre en la tierra, cómo era la tierra cuando fue creada, cómo él fue creado, dónde Dios lo puso. La pregunta que nos une, entonces entendemos realmente quiénes somos. Usted está viendo la imagen a la derecha que le presento. ¿Qué es eso? ¿Si lo pueden ver? Polvo. Realmente eso somos lo que somos. El gran contraste
al meditar en lo que somos, surge. ¿Por qué? Porque Dios nos coronó de gloria y honra y nos puso como administradores, como reyes de la creación, pero nos hizo del pueblo. Nos hizo frágiles. Es como para que no nos exaltásemos demasiado por tener la capacidad de ser semejante a Dios, pero nos hizo del mismo pueblo que hizo los animales. Para que lo recordemos. Como dice el Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ese es el gran contraste. Tomado, soplado por Dios, pero tomado del barro. Rey privilegiado, pero bajo y frágil. Hecho a semejanza a imagen de Dios, pero no hacen daño los animales. Nuestro cuerpo no es tan robusto como el de ellos. Tenemos que cuidarnos, nos enfermamos, somos fragilitos, flexibles. Así Dios nos hizo. En frágil dependencia de Dios. Dice Job 12:10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Usted ve? Si Él quiere, Él manda a buscar su espíritu y lo quita. Y usted deja de ser y vuelve al polvo. Dependiente también del alimento espiritual de Él. Él respondió y dijo, eso es el Señor en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que, miren así, que sale de la boca de Dios como a la lengua. Así que no solamente somos materiales, nuestra alma estará hambrienta mientras no nos alimentemos de la palabra que sale de vida de la boca de Dios. Pero sobre todo, somos responsables de Dios. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, usted ve lo que le decía, que nosotros somos verdaderamente esa alma viviente. Dice el Señor, todas las almas son mías, en ese mismo capítulo, en otro versículo. Pero tú tienes una responsabilidad. El alma que pecare, yo la voy a separar y no va a estar conmigo por la eternidad. El alma que pecare morirá. Yo soy justo. Por eso tu pecado te va a separar de mí y te va a excluir de mi presencia por la eternidad. El alma que pecare, esa morirá. Hay una responsabilidad personal. Mire lo que dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. No. Yo me convertí y entonces la salvación se pasa al hijo mío o a mi padre. No. Es personal. Se pasa al hermano mío. Mi conducta, no. Hay una responsabilidad porque tú eres un alma viviente responsable. Tú eres el que tiene que decidir por ti mismo. No lo va a hacer ni siquiera tu padre ni tu madre. Como dice ahí, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Tú eliges si vas a ser un alma impía o vas a ser un alma justificada por la sangre de Jesucristo. Pero el alma que pecare es amor. Un alma que necesita conversión, que necesita ser restaurada y convertida. Dice la palabra del Señor en Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ve, no es un cambio externo nada más de cuerpo o de físico, no, transforma tu alma. Y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ese alimento espiritual te transforma y te da guía ahora para comportarte. Y no es algo difícil. Ese es nuestro llamado al que nos escucha por la transmisión, por la grabación o esté presente aquí. Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Si tú has escuchado la palabra del Señor, dice ella, mira, es sencillo, ya tú la escuchaste, es solamente dar el paso. Y estás todavía dando vuelta y todavía lo estás pensando, sabiendo que tu alma está en peligro, lo más valioso de ti. Ojalá que todo el que nos escuche glorifique y adore a Dios y le rinda su alma totalmente y entregue su alma totalmente a Cristo para que encuentre propósito y sepa verdaderamente quién eres. Una criatura de Dios, ahora pecador, que necesita de salvación.